podemos pasar entonces al siguiente video. Y esto es el miedo a rejugar tu videojuego favorito. Se lo dicen al hijo de puta que todos los años se puede hacer lo que no Octane otra vez. Pido perdón. Y este video es de mi amigo David. Empezamos. Seguramente no os pille por sorpresa que diga que uno de mis juegos favoritos es Nier Automata. No te conozco, David. Pero creo que decirme, este es mi videojuego favorito, es Nier Automata. No es la mejor carta de presentación. No es como lo que tú vas a la calle y le dices a una chica para ligártela, ¿no? No, no es, es como, miren, mi red flag, ¿sabes? Es como que yo vaya con un desconocido y diga, no, soy tier 1 en el de Binding of Isaac, ¿sabes? Como que no habla bien de uno, ¿sabes? Juego al LOL. Es decir, no es que lo haya escondido demasiado, le dediqué 3 vídeos en su momento, se lo he comprado a amigos, se lo recomendé a mi ex jefe, lo tengo en PC, en Xbox y en PlayStation 4. Es mi Stardew Valley. Su Nier Automata es mi Stardew Valley. Pero, ¿en quién confías más? ¿En alguien que te manda a jugar al Nier Automata o en alguien que te manda a jugar a Stardew Valley? Pregunto. Un juego cuya historia no se entienda, a no ser que te lo pases 3 veces o Stardew. El buen Stardew Valley. Si pensáis que tengo un problema, la respuesta es sí y no me escondo, la verdad. Pero lo mismo sí que os sorprende saber que es un juego que solo he finalizado una unidad de vez. ¿Qué? No porque el juego no me guste, sino por el hecho de que pueda dejar de gustarme. ¿Cómo? Sí, sé que suena Espera, raro, pero... ¿te pasaste Nier Automata solo una vez? Tú sabes que no has completado Nier Automata, ¿verdad? Nier Automata te lo tienes que pasar más veces. El juego tiene una porno que te El Nier Automata me recuerda a una persona no muy agradable. Me imagino por qué. Pero Nier Automata no es ese juego que tenés que pasar varias veces para poder desbloquear su final secreto y toda la tontera. ¿Cómo te lo pasas una vez? ¿No te lo has pasado? Mi cerebro de mono sobreestimulado por las redes sociales y los videojuegos funciona así, es decir, no puedo hacerle nada. Me paso un juego, ese juego me impresiona y procedo a buscar toda la información posible sobre el autor, la obra y el universo. Joder, eso me pasó a mí con Hamilton. Que Hamilton no es un videojuego, pero es una obra musical. Me obsesioné a tal punto con Hamilton que yo a día de hoy puedo ver el musical de Hamilton y te puedo ir diciendo uno por uno todos los errores históricos que tiene. Porque me obsesioné con saber todo sobre esa obra. Pero volviendo a lo importante, pasarme nuevamente ese juego es una cosa que no puedo hacer por el miedo de que la experiencia inicial que tuve con él se vea ensombrecida por una nueva. No es que no sepa los defectos de Nier Automata, consta en acta. No es que no me sepa los defectos de Nier Automata. ¡Todos! Que su autor está chalado, perdido de la cabeza, por ejemplo. Su gameplay es bastante meh, el mundo abierto es terrible y la segunda run es un salto de fe brutal, pero para mí todo lo demás compensa esos pequeños baches. Pero ¿qué pasaría si tras una rejugada completa eso que lo hace increíble perdiera su fuerza? ¿Y si esa experiencia inicial, esa luna de miel con el juego, desapareciese? Y Nier Automata es solo un juego en una larga lista de juegos que no puedo volver a tocar, es terrible. Ajá. Persona 5, The Last Guardian, Final Fantasy XIV Shadowbringers, Final Fantasy X... ¿Os dais ¿Hay un gusto que tenga este chico que no sea una red flag andante? Con todo el respeto del mundo. ¿Cómo te llamabas? David. Con todo el respeto y el cariño del mundo que yo te puedo tener. Y te lo dice el fan de The Binding of Isaac. O sea, mira el que te lo está diciendo. Qué terrible. cuenta del patrón, no? Todos son juegos que en su mayor parte tienen un gran peso Ey, no digas nada de Persona. Persona es una poronga. ¿Por qué? ¿Critic no te lo ha jugado? No, y por eso es una poronga. Si fuera tan bueno, yo ya lo habría jugado. Que ahora te mato a guates. Me vaya a matar a chupar de pico, Mr. Infection. en la narrativa y que realmente una vez acabados no ofrecen mucho más. Sí, vale, antes de terminar, por ejemplo, Final Fantasy X puedes conseguir que si eones oscuros, armas especiales y si eres un auténtico maniac, puedes jugar a Blitzball, pero más allá de eso, una vez acabes el juego, su historia ha terminado. Puedes
Nunca en mi vida he jugado un Final Fantasy. ¿Me recomiendan uno? Volver a rejugarla para ver si hay detalles que se te han escapado, conversaciones a las que no has prestado atención, pero ya sabes cómo va a ir todo. Sabes cómo empieza, sabes cómo se desarrolla y sabes cómo va a terminar. ¿Qué sorpresa queda para ti en ese mundo? Gran parte de estos juegos se basan en dar giros de guión, ocultar detalles a simple vista y en causar una gran impresión en el jugador, dejarle un pozo. Hacer una nueva partida podría darte nuevas perspectivas sobre los personajes y cómo se construyen, ya sea a través de la trama principal o de misiones Correcto. secundarias, pero ¿realmente vale la pena? Es el mismo caso que, nuevamente, Nier Automata. Podría rejugarlo en cualquier momento y terminar misiones secundarias que no hice en su día y que ampliarían mi conocimiento sobre el universo en el que se desarrolla el juego, Correcto. pero eso me obligaría a rejugar el juego de principio a fin y poner a riesgo lo que he comentado antes por ganar unos detalles que quizás... Por fans de Nier Automata, ¿por qué? O sea, pregunto muy seriamente, fans de Nier Automata, ¿por qué? Es mi única pregunta al respecto. ¿Por qué? por ganar unos detalles que quizás no aportan tanto. Pero no siempre es así. ¿Qué pasaría si rejugar un juego que ya conoces fuese una segunda oportunidad? A mí, por ejemplo, The Last of Us no me gustó demasiado en su momento. Quizás porque cuando salió los temas que trataba me quedaban algo lejos, o quizás era el resultado de que Naughty Dog no me ofreciese una experiencia como la que me ofrecía en Jak and Daxter, pero The Last of Us no consiguió convencerme. Hace no mucho volví a jugarlo para ir ¿Me creerían que nunca jugué a The Last of Us? ¿Me creerían? preparado para la segunda parte y me gustó muchísimo más. No se coloca entre mi top de juegos, pero sí que es cierto que conecté mucho más con Joel, Ellie y las acciones de cada uno de ellos. Y se cumplía todo lo que he dicho antes, ya sabía cómo se iba a desarrollar la trama, pero quizás al yo haber madurado o haber experimentado más en mi vida, fui capaz de comprender más a cada uno de los personajes y que quizás yo haría lo mismo si estuviese en una situación como la de Joel. Es que hay una cosa que la gente por lo general. La gente por lo general tiende a ¿cómo decir? Sobrevalorar la sorpresa. La gente tiende a sobrevalorar que la gente suele pensar que una sorpresa, un giro de trama, un twist es demasiado más importante que el resto de la historia. Y no es cierto, ¿eh? No es cierto. Me apego a las estadísticas. Un altísimo porcentaje de la gente prefiere ver una película que ya está spoileada. Prefieren ir a consumir un videojuego que ya se sabe en el final. La mayoría de gente no quiere una sorpresa, no quieren un twist, quieren saber lo que va a pasar antes de consumirlo. Porque lo importante para la gente no es el fin, es lo que hay en medio, lo que te lleva a ese punto. Por lo cual, hay gente, y no es poca, estamos hablando de un altísimo porcentaje, hay gente que necesita verse una vez una historia y esa es la peor vez que la va a jugar y cuando la vuelve a disfrutar la disfrutan, o sea, cuando la vuelve a jugar o la vuelve a vivir, la disfrutan muchísimo más. Les doy un ejemplo, Alexander Hamilton, el musical de Hamilton, la primera vez, y esto se lo he dicho a todo el mundo que le he hecho verla, la primera vez que tú te escuchas o te ves Hamilton va a ser la peor vez. Va a ser objetivamente la peor vez porque te vas. El principio te va a costar. Porque el principio está lleno de mensajes que tú no entiendes si no te sabes el final. Está lleno de simbología que tú no vas a entender si no te sabes el final. Por eso la gente suele sufrirlo más. Las partes tristes las suele sufrir más. Y las partes felices las suele disfrutar muchísimo más. Cuando ya se ha visto la obra una vez. La segunda vez es probablemente la mejor vez que te vas a consumir Hamilton. Porque el twist no es relevante. El twist tampoco es relevante que la película te spoilee, o sea, la obra, te spoilea el final en la primera canción. En la primera canción, la de intro, ya te dice cómo va a ser el final. Porque lo importante no es el twist, lo importante es lo que va a ocurrir en todo el proceso de llegar hasta ahí. Aguante jugar 100.000 veces el mismo juego y no probar jugadas nuevas. Literalmente sí soy. Acá literalmente el que empieza partidas nuevas de los mismos juegos todos los años. Con esto, lo que quiero decir es que todos los juegos, todas esas experiencias, son ¡Oh, me pegué! situacionales. Hay juegos que se vuelven irrejugables porque llegan en el momento perfecto en nuestra vida para dejarnos un pozo. Persona 5 me encantó porque cuando lo jugué estábamos en mitad de la pandemia del coronavirus y no podíamos salir a la calle y tener algo parecido a un grupo de amigos tras terminar de trabajar me ayudaba a sentir que mi vida, más o menos,
seguía siendo la misma. Hoy sé que si vuelvo a Sad. jugarlo no me interesaría tanto por Ryuji, Ann o cualquiera de los otros ladrones fantasma. Es lo que me ha pasado con el Strikers. Pero no todos los juegos con gran peso narrativo son así. Existen juegos que se basan precisamente en la rejugabilidad para acabar de cuadrar al 100%. Detroit Become Human, Until Dawn... Me he visto. No he jugado al Detroit Become Human nunca. Porque es de PlayStation 4 y yo no tengo Play. No me he jugado al Detroit Become Human nunca. Me he visto gameplays de ese juego de absolutamente cada youtuber que conozco que lo ha jugado. Vi a Yo Juan con Masi. Vi a Rangu. ¿Y a quién más? Vi a Alex el Capo jugarlo. Vi a Jordi, creo que también lo jugó. Vi a todo el perro mundo que jugó al Detroit Human, me lo vi. Una absoluta locura. Cada youtuber que conozco que jugó alguna vez al Detroit Human, me lo vi. Por tanto, peliculaza. No lo puedo decir juego porque no lo jugué, pero peliculaza. Los juegos de Telltale, todos ellos no solo te ofrecen toma de decisiones que pueden cambiar el desarrollo de los personajes y las relaciones, sino que además dan un giro de 180 grados a cómo termina la historia. En estos juegos, precisamente, no jugar más de una vez sería contraproducente para nosotros. La primera experiencia siempre carecerá de matices e ideas que solo podrán ser completadas con una, dos o tres partidas más. Pero ¿qué pasa cuando la narrativa no es el principal punto de un juego? ¿Qué pasa si el juego se centra únicamente en la jugabilidad y en las mecánicas jugables en lugar de su guión? Juegos como Elden Ring o los últimos Zelda juegan precisamente con la idea de presentar una historia base y que el jugador decida un poco cómo encaja todo en el mundo. Correcto. Son juegos que buscan Juegazo. ser una especie de mapa del tesoro constante. Buscan que nosotros, como jugadores, nos preguntemos qué habrá en esa Es ver un gameplay del Tears of the Kingdom y me dan ganas de volver a jugar, Me dan ganas. cueva, Terrible. qué podremos encontrar tras esa montaña en el horizonte, o cuál es la forma más eficiente de matar a un Kolok. Todas. Juegan con la idea de que el jugador quiera descubrir todos los secretos de su mundo. Con ese planteamiento, yo mismo quise revivir una segunda aventura en el mundo abierto de Elden Ring. La idea de volver a visitar las tierras intermedias era perfecta. El que debió ser el GOTY. Pi. Encontrar más secretos, volver a derrotar a ciertos ¿Cómo jefes, no hacer robaron? misiones secundarias, todo era perfecto. Hasta que volví a empezarlo. Apenas llevaba 10 horas en el juego y no sentía nada. Sabía dónde tenía que ir y qué iba a encontrarme al llegar a ese gran lago en el que se estaba montando una pira gigante. Las cuevas y catacumbas que tanto me fascinaron al principio ahora eran un incordio para mí porque ya sabía que la gran mayoría de ellas apenas tenían algo útil. La fase de la luna de miel con el juego se había terminado y había sido yo el que la había roto. Todo lo que había hecho grande a Elden Ring, lo que lo había puesto en el top de juegos de la historia para mí, ya no existía. Y su principal problema para mí era basarse en ser un juego de descubrimiento. En mi opinión, este tipo de juegos son los que realmente salen más perjudicados de una segunda partida, más incluso que los que contienen gran peso narrativo. Son juegos que viven para crear momentos que se te queden en la memoria. Abandonar el templo Tiene del sentido. inicio en Breath of the Wild y ver la inmensidad ante ti no tiene el mismo peso la segunda vez que lo haces, al igual que no lo tiene descubrir el subsuelo en Tears of the Kingdom. Claro que puedes querer rejugar esos juegos y te pueden apetecer 2, 3 o hasta 4 partidas, pero nada superará a la primera vez que descubres algo en estos títulos. Tiene Y sentido. creo tiene que sentido. a todo esto se le debe sumar que son títulos inmensos. El problema que tengo con Elden Ring no lo he tenido con Dark Souls ni con Bloodborne. He rejugado este último un montón de veces y sé que más adelante... Sale un día a jugarme un Dark Souls. Nunca en mi vida. Creo que la mayor ofensa contra el gaming que yo he hecho en mi vida es que yo jamás me he tocado un juego de la saga Souls. Ninguno, jamás. Ninguno. Esa vista del Breath of the Wild al inicio fácilmente fondo de pantalla para PC. Durísimamente. Eso es un factor como el cráter de una casa. O sea, es locura. La primera vez que todos salimos de la. Del Santuario de la Vida, de Zelda Breath of the Wild, va a ser insuperable. Tears of the Kingdom no tiene algo así, hay que admitirlo. Ahí Breath of the Wild supera.
adelante caerá otra partida, pero porque su escala es más reducida y es mucho más fácil decir, vale, voy a sentarme durante unos días a hacer una nueva partida. Además, creo que los juegos de este estilo tienen... ¿Cómo me duele que el Tears of the Kingdom totalmente legal que tengo en mi máquina, que no es un PC, no me vaya bien? ¿Cómo me duele? Qué ganas de jugarlo. a generar fatiga tras las horas. Las primeras horas de un juego de este tipo siempre son fascinantes porque todo, absolutamente todo, sorprende. Como no son juegos tan típicos ni siguen una estructura tan parecida a la de otros mundos abiertos, estamos constantemente intentando buscar cosas nuevas y desviándonos del camino inicial porque algo en la lejanía ha llamado nuestra atención. Pero estoy Bellísimo. bastante seguro que a vosotros también os pasa que tras unas cuantas horas, esto se apaga. Sí, claro que te sigue sorprendiendo y que sigues preguntándote cosas, pero tras tantas horas invertidas en explorar un mundo tan grande, acabas prefiriendo ir cerrando camino y tener una experiencia algo más lineal. Y que no se me malinterprete, verdad. prefiero 100 veces más la concepción de mundo abierto de Elden Ring o Zelda al que hacen juegos como Assassin's Creed o Far Cry, donde abrir el mapa supone prepararte para que pueda darte un ataque epiléptico por el número de iconos y lucecitas que pueden llegar a aparecerte, o que la historia y el mundo sean una copia y pega de juegos anteriores. Correcto. En definitiva, la rejugabilidad es un terreno complejo que varía según la naturaleza de cada juego y nuestra conexión personal con él. Mis experiencias con Nier Automata, The Last of Us y Elden Ring reflejan cómo la primera impresión a menudo se convierte en un recuerdo inolvidable, pero a su vez se vuelve un arma de doble filo si quieres volver al título pasado un tiempo. Aunque algunos juegos narrativos pueden perder parte de su magia en una segunda vuelta, otros, como los basados en elecciones y consecuencias o juegos como Returnal, invitan a descubrir capas adicionales en cada partida. Personalmente me fastidia no poder rejugar mis juegos favoritos y que si lo hago pueda llegar a fastidiarme esa primera impresión. Lo mismo es algo únicamente mío y el resto de la gente son personas normales, lo cual... Sí, a ver, eso mismo está diciendo. Que a ti la última experiencia con un juego te puede arruinar algo que ya viviste previamente me parece rarísimo. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado de repetir juegos varias veces y que haya momentos que literalmente son insufribles, momentos que originalmente te gustaban y después es como es pesado, ¿sabes? Es pesado hacerlo porque te da flojera volver a repetir según qué partes, según qué juegos. Pero nunca en mi vida, y yo soy de rejugar juegos muchas veces, ustedes lo saben, yo soy de repetir juegos de formas muy raras. Entonces, pero nunca me había pasado que una mala experiencia con un juego posterior a la primera partida me pueda arruinar el bonito recuerdo que tuve de la primera. Yo siempre me quedo con la primera sensación. Me puedo arruinar jugando al Zelda Ocarina of Time randomizado todas las veces, pero la primera vez que yo jugué a Zelda Ocarina of Time la tengo grabada a fuego en mi mente. A fuego. Y no da igual que haya pasado después. No se me va. Sigo mirando ese juego y sigo recordando esa primera vez. no me extrañaría en absoluto. Pero ahí es donde entráis vosotros, así que como personas totalmente ajenas os encargo una misión. Dejadme en la caja de comentarios todos aquellos juegos que sí podéis rejugar y todos los que O pueden dejarlo en la caja de mis comentarios. Ojito. no podéis rejugar. La idea es ver si en su gran mayoría os pasa lo mismo que a mí con los juegos narrativos o de descubrimiento. Lo mismo encontramos algo que puede estudiarse a nivel psicológico, quién sabe. Puedo decir que probablemente este chico es un caso raro. No es raro la gente que solo quiere jugarse los juegos una vez, eso de hecho es lo más normal. Pero sí es raro esa necesidad de sorpresa. Sí, sí que la veo, ustedes ya saben que yo más o menos sé cosas de psicología, pero sí es como me llama la atención esas necesidades de twist, de sorpresa. En cualquier caso, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adeu. A ver, la verdad, un buen video. Las cosas como son, fue un buen video. Quiero quitarlo de comenzar pronto. Ahí está. Fue un buen video. Tranqui, no me dio oportunidad de comentar demasiado, pero fue un buen video. A hidratarse, voy y me hidrato ahora mismo, no se preocupe, maestro. Ahora me hidrato. Ahí está, sé que les pone hornis verme consumir agua, lo sé.